¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa más de su programa de radio favorito, Rutas y Retos de Legalidad, del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa, la conductora general oficial es la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del seminario de esta facultad en administrativo, pero el día de hoy, por sus loables tareas que tiene que desempeñar, me ha encomendado la gran misión de llevar este programa y es un gusto para mí, su amigo Juan Negrete, entrevistar a una persona que no solamente se ha caracterizado por el gran desempeño de su labor en la materia laboral, en la materia jurídica, académica, sino también que se ha desempeñado mucho y se distingue por su personalidad y la disponibilidad que ha tenido como amigo de nosotros, de este programa, de estar el día de hoy con nosotros. Él es el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Me permitiré leer una breve síntesis curricular de él. Él es doctorando en Derecho por la Universidad de Anáhuac, maestro en Derecho Laboral y especialidad en Relaciones Laborales por el Instituto de Posgrado en Derecho. Es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Derecho y especialista en Notaría Pública por la Universidad de Guanajuato, así como mediador privado certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Escuela Judicial. Actualmente se desempeña como consejero de la Judicatura del Estado de México, en la Administración Pública Federal. Ha desempeñado cargos muy importantes como el de presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, magistrado representante del gobierno federal en ese mismo tribunal, así como muchísimos otros cargos de suma importancia que nos llevaría todo el programa destacar. Pero sí me gustaría decir que aparte es una persona que le gusta la academia, la cátedra, ha dado muchas clases, muchos cursos, sobre todo en materia laboral y con la implementación de la reforma laboral en distintas universidades, tanto públicas como privadas. Y pues vaya, es un gustazo tener aquí al maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez para hablar del derecho burocrático en torno a la reforma laboral constitucional. Sea bienvenido a este espacio, maestro. Muy agradecido que me permites hablar contigo, con todo su amable auditorio. Pues muy contento de poder platicar con la gente de la UNAM, la más importante sin duda de todas las universidades del país. Fíjate que con la UNAM yo tengo un cariño especial. Desafortunadamente no he tenido la oportunidad de estudiar nada en esa gran casa de estudios, pero me siento siempre muy bien recibido en sus aulas, muy bien recibido por su alumnado, por su profesorado, de manera que con la UNAM me siento siempre muy agradecido. No, pues nosotros más, querido maestro. Entonces, pues vaya, dicen que hay siempre más tiempo que vida y pues va a ser siempre un gusto tenerlo cuando inicie algún próximo estudio en esta casa de estudios que es la suya. Y pues vaya, maestro, me gustaría preguntar, explíquenos por favor este tema tan controversial en el sentido de lo importante que es para entrar a entender esta parte del derecho burocrático y la cuestión de la reforma constitucional. Si nos puede explicar, por favor. A ver, lo que pasa es que son dos cuestiones disasociadas. Ujú. Una cuestión es el derecho burocrático y Exacto. otra la reforma laboral que en materia del apartado A se publicó el 24 de febrero del año 2017. Si quieres, veamos ambos aspectos. Perfecto. El derecho burocrático y el derecho laboral fueron pensadas para diferentes cosas. Fíjate que grandes laboralistas muchas veces han platicado, han escrito, han considerado que el apartado A y el apartado B no debían hacerse una distinción desde nuestro marco constitucional, que en todo caso sería pertinente que en la Ley Federal del Trabajo se hubiera previsto, pues a lo mucho, alguna distinción, alguna regulación específica para el tema de los trabajadores al servicio del Estado, en la medida que todos son trabajadores, tanto los trabajadores en general regulados por el apartado A como los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿el apartado A y el apartado B fueron pensados para lo mismo? ¿Regulan la misma situación? ¿Es distinta la naturaleza que une a los trabajadores en general con los trabajadores al servicio del Estado? A ver, veamos. ¿Para qué se pensó el apartado A? El apartado A se pensó para evitar la exacerbación de la lucha de clases.
para regular a patrones y trabajadores, poniéndolos en la misma circunstancia, en la medida en que el patrón siempre, en todo momento y por toda circunstancia, tiene una finalidad de lucro. Fíjate que esta es la nota característica. El patrón siempre tiene una finalidad de lucro. Esa grande empresa, Televisa, TV Azteca, los bancos, FEMSA, etcétera, tiene una finalidad de lucro. Pero un pequeño taller familiar donde tal vez están el papá, la mamá y los hijos trabajando, tiene una finalidad de lucro. Una pequeña fonda, un pequeño restaurante, tienen una finalidad de lucro. El Estado, por el contrario, nunca, en ningún motivo y por ninguna circunstancia, tiene una finalidad de lucro. La finalidad del Estado, cuando menos en su administración pública centralizada, pues es proveer al cúmulo social de los satisfactores que les son naturales para desarrollarse precisamente en sociedad. El Estado debe proveer al cúmulo social de salud, de educación, de seguridad, de condiciones propias para que se desarrolle la inversión o el empleo. De manera, pues, que el Estado nunca y por ninguna circunstancia, insisto, cuando menos en su administración pública centralizada, tendrá una finalidad de lucro. Aquí les digo, aquellos que hayan trabajado para el Estado, pensemos, en la Secretaría de Economía, ¿algún día han recibido reparto de utilidades? No, porque el Estado no genera utilidades, ¿no? De manera que empezamos a advertir la gran diferencia que existe entre uno y otro de los apartados. De manera que es claro que el apartado B se pensó para diferentes cosas que el apartado A. Recordarás tú que el apartado B se creó en 1960 a propuesta de reforma constitucional que hiciera el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos. Precisamente en 1959 presentó la iniciativa de reforma constitucional y en 1960 tuvimos ya el apartado B. Pero fíjate con qué lógica creó el apartado B. Se pensó en que el Estado nunca tendría una finalidad de lucro, sino tendría una finalidad de satisfacción de las necesidades del cúmulo social. Estoy buscando en este momento la iniciativa de reforma constitucional y la voy a leer. Fíjate, yo nunca leo, pero en esta parte me parece muy trascendente. Exposición de motivos de la reforma de 1959 para crear el apartado B. Dice el Ejecutivo Federal. Los trabajadores al servicio del Estado, por diversas y conocidas circunstancias, no habían disfrutado de todas las garantías sociales que el artículo 123 de la Constitución General de la República consigna para los demás trabajadores. Es cierto, dijo el presidente de la República, que la relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus respectivos patrones, ojo aquí, es de distinta naturaleza de la que liga a los servidores públicos con el Estado, puesto que aquellos, los trabajadores del apartado A, pues los trabajadores en general, laboran para empresas con fines de lucro o de satisfacción personal, mientras que estos, los burócratas, para instituciones de interés general, constituyéndose así en íntimos colaboradores en el ejercicio de la función pública. La adición que se propone al texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de prevención social que aseguran en lo posible tanto su tranquilidad y bienestar personal como el de sus familias. Y después señala un número muy importante de derechos que finalmente se vieron constitucionalizados en el apartado B. De manera entonces que, como ves, desde su diseño constitucional, tuvimos claro que participaban de diversa naturaleza, pero analicemos aún más. Fíjate que la jurisprudencia 31/98, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue categórica en señalar que el derecho burocrático es una rama autónoma del derecho, porque siempre lo habíamos catalogado pues como un apéndice, un apartado, un pequeño
digamos, espacio propio del derecho del trabajo y no es una rama autónoma del derecho. Dijo la Corte, es una rama autónoma del derecho que deriva del administrativo y tiende a asemejarse al laboral. Pero fíjate además que los académicos dicen que son 3 cuestiones que debes tener en consideración para tener claridad que una rama del derecho es autónoma de otra. Autonomía legislativa, y la tenemos hasta el día de hoy. La Ley Federal del Trabajo es la que regula a los trabajadores en general, es decir, a los trabajadores del apartado A, mientras que los trabajadores al servicio del Estado son precisamente regulados por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B. Pero además existe una autonomía jurisdiccional, donde se dirimen las controversias del apartado A, hoy en la Junta Federal o en la Junta Local, mañana en los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación o dependientes de los poderes judiciales de las entidades federativas. Por cuanto hace a los trabajadores al servicio del Estado federales, ojo con esto, los trabajadores al servicio del Estado federales dirimen sus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 12. Y la tercera, autonomía didáctica o científica. Se informan de diferentes instituciones una y otra de las materias, nomás por ponerte un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Hasta el día de hoy, al presidente de la Junta le corresponde la prosecución de la etapa de ejecución. Es decir, si tú obtienes laudo favorable, al presidente de la Junta le corresponde seguir todas las etapas correspondientes ya en etapa de ejecución para lograr que ese laudo se ejecute. En el apartado B, en términos del artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo laudo favorable la prosecución de la etapa de ejecución. Es decir, si tú obtuviste un laudo favorable, te corresponderá a ti instar a la sala correspondiente para que se ejecute tu laudo. En el entendido que si así no lo haces, prescribe tu derecho a hacerlo. Como ves, son diferentes ramas, participan de diferente diseño, pero además, fíjate, por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, es suficiente para considerar que se trata de ramas autónomas del derecho. Fíjate nada más. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo te presto dinero a ti o tú me prestas dinero a mí y firmamos un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, 2 sujetos de derecho privado, ¿qué tipo de naturaleza es? Civil. En tanto que, si un banco, el que tú quieras, Bancomer, Banorte, HSBC, el que tú quieras, te presta dinero o me presta dinero a mí y firmamos un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria. Fíjate que es la misma figura. Por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, es de naturaleza mercantil. Y fíjate que yo no veo a nadie diciendo desaparezcamos el mercantil, regulemos en el Código Civil en un apartado específico, ¿no? Las relaciones mercantiles. No, son diversas relaciones jurídicas. Pero fíjate además, en el derecho del trabajo, todas, absolutamente todas las relaciones que tienes que tener en consideración son de naturaleza laboral. Te explico. El documento que vincula a un trabajador con su patrón es un contrato de trabajo, cuya naturaleza precisamente es el laboral. Y ese documento de trabajo, pues, es un contrato conmutativo y sinalagmático, donde las partes se dan contraprestaciones recíprocas. En tanto que en el apartado B hay 3 naturalezas jurídicas perfectamente mezcladas en todo momento. Te explico. Me voy a ir un pasito para atrás, nada más para poder ser más claro. Para su ejercicio, el poder se divide en 3, establece nuestro artículo 49 constitucional: ejecutivo, legislativo y judicial. De estos 3 poderes,
2 son pluripersonales y 1 es unipersonal. El ejecutivo es unipersonal en términos del artículo 80 constitucional, en tanto que el legislativo y el judicial son pluripersonales, es decir, un número determinado de individuos integra el legislativo y un número determinado de individuos integra el Poder Judicial, en tanto que el Poder Ejecutivo, solamente es una persona, es unipersonal. Ahora bien, en términos del artículo 41 constitucional, tanto al legislativo como al ejecutivo lo renovamos de manera periódica a propósito de las elecciones libres, auténticas, ¿no? Y periódicas. De manera que periódicamente estamos renovando a nuestras autoridades que las une al Estado un vínculo electoral. Pues bien, fíjate nada más, por ponerte el caso más extremo. El presidente de la República, titular de las instituciones de la administración pública centralizada, no lo une al Estado un vínculo de trabajo, sino que lo une un vínculo electoral. Así lo establece el 36, fracción cuarta de la Constitución, que establece, fíjate nada más que interesante, como obligaciones, no derechos, como obligación de los ciudadanos de la República desempeñar los cargos de elección popular para los que resultaron electos. Ojo aquí, los que en ningún caso serán gratuitos. Y ahí está el sustento constitucional de la remuneración que reciben aquellos funcionarios que los une con el Estado un vínculo electoral. ¿A quiénes los une un vínculo electoral? Al presidente de la República, a los diputados federales, a los senadores, a los y la gobernadora, porque ya hay una gobernadora, los diputados federales, a los presidentes municipales, a los síndicos y los regidores. A ellos los une al Estado un vínculo electoral, no un vínculo de trabajo. Fíjate que incluso está resuelto por jurisprudencia. El caso concreto es de un regidor, que si a un regidor no se le paga, fíjate qué violación laboral más grande, no se le paga la remuneración correspondiente, no es ningún tribunal de trabajo el que debe resolver, es el tribunal electoral, porque el derecho al voto tiene a su vez dos derechos, el derecho a votar y el derecho a ser votado. Es una extensión del derecho a ser votado, desempeñar el cargo para el que resultaste electo. De manera entonces que corresponderá al tribunal electoral. Fíjate, y te pongo nada más un ejemplo para problematizar el problema. Supongamos que el señor presidente de la República, que lo une al Estado un vínculo electoral, instruye al secretario de Seguridad Pública. Ojo que la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra en la órbita de la administración pública centralizada, ¿no? Entonces, el presidente de la República instruye al señor secretario de Seguridad Pública para que nombre en donde tú quieras, en el Estado de México, en el Estado de Morelos, en el Estado de Guanajuato, en el Estado de México, pensemos, al comisario de la Guardia Nacional. El comisario de la Guardia Nacional, al desempeñar su labor en una institución policial, ¿qué tipo de naturaleza lo une con el Estado? Pues en términos del artículo 123, apartado B, fracción 13, se rige por sus propias leyes y este enunciado constitucional fue analizado por el Poder Judicial de la Federación y se resolvió que los une a una naturaleza administrativa. De manera que, fíjate, el presidente de la República instruye que se nombre, fíjate, el presidente de la República que lo une un vínculo electoral, instruye que se nombre a una persona que la une con el Estado un vínculo administrativo. Y pensemos que este comisario de la Guardia Nacional determina nombrar a una chica como su secretaria, que no realiza, o un chico, pues, ¿no? A quien sea, como su secretario o su secretario, que no realiza funciones policiales, no pertenece a la carrera policial, sino realiza funciones propiamente secretariales, ¿no? De apoyo administrativo, etcétera. Pues esta persona, en términos del artículo 73
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la une con el Estado un vínculo laboral, pero es trabajador de confianza. Entonces, fíjate nada más, una persona que la une con el Estado, un vínculo electoral, instruye que se nombre a otra que la une con el Estado, un vínculo administrativo, quien a su vez nombra a una persona que la une con el Estado, un vínculo laboral. Como tú ves, estas tres naturalezas se encuentran perfectamente mezcladas en todo momento. De manera que el derecho burocrático es muchísimo más técnico de lo que se considera. Para entenderle al derecho burocrático necesitas verdaderamente saber constitucional, administrativo y laboral. Si no le entiendes a estas tres materias, pues estás tronado, ¿eh? Tronado. Es compleja la materia burocrática. Es sumamente compleja, efectivamente. Fíjate, nomás te pongo otro ejemplo y ya hago un espacio por si quisieras formular algunas preguntas. Sí. Fíjate, en el apartado A, el documento que vincula a un patrón con su trabajador es un contrato de trabajo, que ya te platicaba hace unos minutos, que es un contrato conmutativo y sinalagmático, donde las partes se dan contraprestaciones recíprocas. Pensemos que tú eres mi patrón y yo soy tu trabajador. Tú y yo nos ponemos de acuerdo en qué voy a hacer, a qué hora voy a llegar, cuándo voy a ir, cuándo me vas a pagar, etcétera, ¿no? Tú y yo nos podemos poner de acuerdo, tú me ofreces 20,000 pesos y yo te digo, oye, si no me das 21 no voy, y si nos ponemos de acuerdo, pues estaré obligado. Tú me puedes decir, aquí tienes que llegar a las 8 de la mañana y si nos ponemos de acuerdo, yo te digo, no, yo quiero llegar a las 9 y si nos ponemos de acuerdo, pues en esos términos se desarrollará la relación, etcétera. ¿Qué voy a hacer? Tú me podrás decir perfectamente, oye, tú tienes que venir disfrazado de conejo porque en mi empresa venimos todos disfrazados de conejo. Y si nos ponemos de acuerdo, pues estaré obligado a ir disfrazado de conejo, ¿no? Uh-huh. En el apartado B, el documento que vincula a un patrón con su trabajador no es el contrato de trabajo, es el nombramiento. Y el nombramiento no participa de las propias características de un contrato. Es decir, el nombramiento no es un contrato de trabajo. ¿Qué es el nombramiento? Porque fíjate que nos encanta con todo, pero nos encanta andar diciendo, es que ya me contrataron en la Secretaría de Trabajo, cuando en realidad te dieron un nombramiento. Ahorita bien vemos lo que establece el artículo 69 por cuanto hace la contratación para la prestación de servicios profesionales, para así, que en la realidad lo que han hecho es una relación de trabajo simulada, ¿no? A propósito de decir que se trata de una relación civil, diciendo que es una prestación de servicios profesionales, cuando en realidad lo que hay es una relación de trabajo. Pero ahorita lo vemos. ¿Cuál es el documento que vincula a un patrón y a un trabajador en el apartado B? Pues es precisamente el nombramiento. Y el nombramiento, te decía, no es un contrato de trabajo. ¿Qué sí es el nombramiento? El nombramiento es un acto condición. ¿Qué quiere decir que sea un acto condición? Pues primero, que es un acto administrativo. ¿Y qué implica que sea un acto administrativo? Pues es la manifestación extrínseca de la voluntad estadual que afecta a la esfera jurídica de un gobernado, ¿no? Uh-huh. Un acto administrativo es eso, la manifestación extrínseca de la voluntad estadual que afecta a la esfera jurídica de un gobernado. Por ponerte un ejemplo, si el agente de tránsito te multa, ese acto administrativo está afectando tu esfera jurídica sin tomarte parecer, ¿no? Entonces, primero es un acto administrativo. Si tú ves, no vas por ponerte un ejemplo, porque casi todas las leyes lo tienen. La ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México dice que el nombramiento expedido en favor de una persona para desempeñar el cargo de magistrado que no ha sido protestado en 10 días deja de surtir efectos. Porque recordarás tú que nadie está obligado a desempeñar una labor que no quiera, ¿no? Uh-huh. De manera que el artículo 128 constitucional establece categóricamente que previo a realizar, a desempeñar el cargo, todos tenemos que
protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo para que fuimos propuestos. Es decir, debes protestar el cargo. Y si tú lo ves, de determinados funcionarios para arriba hasta les toman foto y salen levantando la mano y todo, pero toditos, en el movimiento único de personal siempre dice, al firmar este documento de protestas, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de tal cosa que este fue conferido, ¿no? De manera entonces que el artículo 128 nos obliga a que antes de que desempeñemos cualquier función al servicio del Estado, tengamos que protestar el cargo. Hay algunas otras disposiciones, ¿no? Hay una disposición específica, nomás por ponerte un ejemplo de nuestra materia, tratándose de los ministros de la Corte, ¿no? Se establece en la propia Constitución cómo deben protestar el cargo, ¿no? Nomás por ponerte ahí un ejemplo ahí, cotorro. Entonces, deberás, si eres designado ministro de la Corte, una vez que se agota el procedimiento del artículo 96 constitucional, ¿no? Que el presidente de la República presenta una terna por el voto de las 2/3 partes de los senadores presentes, se designe quién desempeñará esa función en el improrrogable plazo de 30 días, etcétera, pues tendrás que protestar el cargo atento a las solemnidades que señala la propia Constitución. Bueno, lo interesante es que todos los funcionarios, todos los trabajadores al servicio del Estado, al ser nombrados, tendrán que protestar el cargo en términos del artículo 128 constitucional. Es decir, supongamos que yo fuera el secretario de Economía o de Trabajo, de lo que te tu gana. Pues en uso de mis facultades exclusivas, te nombro a ti director general, pensemos, de jurídico. El director general jurídico, pensemos, de la Secretaría del Trabajo, por poner un ejemplo, ¿no? Pues tus derechos y tus obligaciones, por eso es un acto condición el nombramiento, porque la voluntad del sujeto nombrado se encuentra supeditada al marco normativo que regula la relación. Ojo otra vez, la voluntad del sujeto nombrado se encuentra supeditada al marco normativo que regula la relación. Si yo fuera secretario del Trabajo y te nombro director general jurídico, pues tus derechos y tus obligaciones se encuentran contenidos en una norma. Y tú no podrás decir, no, mira, fíjate que la fracción primera que establece tal obligación, esa sí me gusta. La fracción segunda, no, esa no me gusta, esa no la quiero desempeñar. No, la tercera es la de andar presentando declaraciones patrimoniales, menos esa no me gusta, ¿no? Tus derechos y tus obligaciones están contenidos en una norma y no están sujetas a negociación. Si tú protestas desempeñar el cargo, estarás obligado a cumplir con todas las obligaciones que te marque, ¿no? El cuerpo normativo que te regule. Tú no podrías decir, si no cumplieras con alguna de las obligaciones que establece el marco normativo, pues serías sujeto de responsabilidad administrativa o incluso penal, ¿no? Pero por ponerte así un ejemplo que todos conocen, si no presentas tu declaración patrimonial, ¿no? Serás sujeto de responsabilidad administrativa. ¿A qué hora vas a llegar? Lo dice una norma. ¿Qué vas a hacer? Lo dice una norma. Pero, por ejemplo, tampoco podrás negociar cuánto te van a pagar. Fíjate que el concepto de remuneración te vas a 80 al trabajo. Y digamos, si facilito interno cuestiones raras, podrías decir que integra salario lo que te dan por el trabajo, no integra salario lo que te dan para el trabajo. Si tú fueras minero y te dan 1,000 pesos para que te metas en la mina, eso integra salario porque te lo dan por el trabajo. Pero si te dan unas botas para que te metas en la mina, eso no integra salario porque te lo dan para el trabajo. Okay. El artículo 100, en materia de derecho burocrático, el artículo 127 constitucional es categórico en señalar que a los burócratas de cualquier
orden u órgano de gobierno, los organismos descentralizados, los constitucionales autónomos, los que trabajen para los tres poderes de la Unión, para fideicomisos públicos con estructura, etcétera, pues. A todos habrá que pagarles y habrá que darles una remuneración adecuada e irrenunciable. Ojo con esto, es irrenunciable. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en alguna campaña política, no? Sí. Que nos dicen, oye, cuando yo llegue a, no sé, presidente municipal, no voy a cobrar. Pues primero me daría muchísima desconfianza, ¿no? Pues ¿qué vas a vivir? Pero segundo, es irrenunciable la remuneración, ¿no? Sí, claro. Ya que te la depositaron en tu cuenta, tú la podrás quemar, la podrás tirar a la basura, regalar, lo que quieras, pero es irrenunciable. Bueno, el artículo 127, fracción primera de la Constitución, establece qué integra remuneración. Y para no hacerte el cuento largo, remuneración es todo lo que le paguen a un burócrata, todo, menos los gastos sujetos a la comprobación. Okay. ¿Sale? De manera que, además, el artículo 70, ya sabemos que hay que pagarle a los burócratas, pero luego, ¿dónde dice que debemos tener dinero para pagarle? ¿No? El artículo 75 constitucional establece que la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos correspondiente a cada ejercicio presupuestal, es decir, cada año, no podrá, así dice la Constitución, no podrá dejar de prever la remuneración que corresponde a cada uno de los puestos previstos en ley. ¿Cuáles son los puestos previstos en ley? Pues los puestos burocráticos. Incluso la Constitución señala que si no se prevé, se tendrá por autorizada la remuneración del ejercicio presupuestal anterior, es decir, del año anterior. Luego, como ves, pues hay grandes diferencias en uno y en otro. Entonces, si a ti te nombran director general jurídico, tú no puedes negociar tu remuneración. A ti te dicen, oye, el director general jurídico, pensemos, nomás en una cantidad para hacerla facilita. El director general jurídico gana 100,000 pesos, punto, que se acabó. Eso es lo que gana. Oye, es que yo quiero que me pague 105. No. La remuneración está prevista en un tabulador previsto en el artículo 32 de la ley burocrática. Oye, no, es que si a mí no me pagas, no sé, 400,000 pesos, no me voy como director general jurídico. Pues no vengas. El director general jurídico gana 100,000. Aquí dice, esto es lo que gana. Tú no puedes decir, no, pues dame 105 o 110 o 120. No está sujeto a negociación. La remuneración que recibe un trabajador está tabularmente prevista. De manera que, como ves, pues se informa de diferentes reglas. Si tú ves el artículo 73, fracción décima de la Constitución, reformada, fíjate, en 1929, fíjate cuándo, en 1929, el 73, fracción décima de la Constitución, se reformó en 1929 y establece que es facultad exclusiva de del Congreso de la Unión, es decir, Cámara de Diputados Federal y Cámara de Senadores, emitir la regulación infraconstitucional del artículo 123, es decir, las leyes secundarias del artículo 123 constitucional. Esa es la razón por la que existe una ley federal del trabajo, que la primera que tuvimos, fíjate, fue de 1931. Y con este sustento constitucional se emitió la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B. Y entonces, fíjate nada más, lo que una vez escuché en una plática, está bien cotorra, te voy a comentar. Una vez escuché que si este dispositivo constitucional establece categóricamente que el Congreso de la Unión es el único facultado para emitir las leyes reglamentarias del apartado B, del artículo 123 constitucional, perdóname. Ajá. ¿Cómo lo hizo el Estado de México, el Estado de Morelos, el Estado de Guanajuato, el Estado de Nuevo León, etcétera?
para emitir sus regulaciones burocráticas específicas, ¿no? En el caso del Estado de México, la ley de los trabajadores al servicio del Estado de México y municipios. ¿Cómo le hizo? ¿No? Pues es que el derecho burocrático local no tiene su sustento constitucional en el 123, lo tiene en el 116, fracción sexta, que establece categóricamente el 116, fracción sexta de nuestra Constitución, que el Congreso local, es decir, el legislativo local, tiene facultades exclusivas para regular la relación de trabajo entre el Estado, entendido como entidad federativa, asimilado a patrón, y sus trabajadores. Ojo con esto, ojo con esto. Siguiendo el artículo 123 y sus leyes reglamentarias. Fíjate que no dijo ninguno de los apartados, ¿eh? ¿Sí te fijaste? Esta es la clave, ¿eh? Siguiendo al artículo 123 y sus leyes reglamentarias. De manera que este es tu marco constitucional, ¿no? Tú podrás regular la relación de trabajo siguiendo el apartado A, siguiendo el apartado B, o incluso de manera mixta. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 130 del 2016. Fíjate, esta es la clave, ¿eh? Porque luego la gente se confunde. Oye, ¿por qué si yo trabajo, pensemos, en un organismo paramunicipal en el Estado de México, se regula de determinada manera, y si trabajo en un organismo paramunicipal? El caso más común donde se da esta confusión son en los organismos de agua potable, ¿no? Generalmente pues, son o juntas o sistemas de agua potable, son organismos paramunicipales. Pues unos estados lo regulan de una manera y otros de otra, pero es perfectamente constitucionalmente posible hacerlo. El 116, bueno, tratándose de organismos paramunicipales, es el 115, fracción octava, segundo párrafo. Pero el legislador ordinario... A ver, decíamos entonces hace unos minutos que el sustento constitucional de los trabajadores burócratas locales está en el 116, fracción sexta. Y entonces la siguiente pregunta es, oye, ¿alguien puede trabajar para un municipio? Porque nos encanta de todo corazón andar diciendo, ¿dónde trabajas? En el ayuntamiento. Así dice, trabajo en el ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, trabajo en el ayuntamiento de Metepec, trabajo en el ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ¿Alguien puede trabajar en un ayuntamiento? No. ¿Qué es un ayuntamiento? El ayuntamiento es el cuerpo edilicio integrado por el presidente municipal, síndicos y regidores. Nada más. Ni siquiera el secretario del ayuntamiento integra el ayuntamiento, es su secretario. Como el secretario general de la Corte, pues no integra el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es su secretario. De manera que si tú trabajas para un municipio, ojo, eres un trabajador municipal, no trabajas para el ayuntamiento. Esa es una cuestión, es un error de lo más frecuente. Pero no lo digo yo, lo dice la Constitución. El 115, fracción octava, segundo párrafo, es categórico en señalar que el Congreso local tiene facultades exclusivas para regular la relación de trabajo entre el municipio y sus trabajadores. Y otra vez dice, siguiendo el artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. De manera que si tú eres, no sé, el director de parques y jardines, por poner una cosa, del municipio de Naucalpan, eres un trabajador municipal, no trabajas para el ayuntamiento, eso no existe. Es constitucionalmente inacertado esa expresión. De manera que, como vemos, pues el derecho laboral burocrático pues es sumamente complejo. Es una rama que implica el conocimiento natural del derecho del trabajo, del derecho administrativo y del derecho constitucional. Si no manejas estas tres ramas, pues estás verdaderamente tronado y no vas a poder entender bien el derecho burocrático. Fíjate, nomás por ponerte un ejemplo, y ya con esto empiezo a concluir. Otro día que me hagas favor de invitarme, por ejemplo, valdría la pena analizar la diferencia entre trabajadores de base, trabajadores
trabajadores de confianza, por qué los trabajadores de confianza no tienen derecho de estabilidad en el empleo, qué ha dicho la Corte a propósito, ¿no? De la falta de estabilidad de los trabajadores de confianza, que ha analizado la Corte respecto de esa cuestión en concreto, a propósito del nuevo paradigma en materia de derechos humanos que tenemos en México con motivo de la reforma constitucional de 2011, o si es acorde, ¿no? A las convenciones internacionales, o por ejemplo, ¿qué pasa en el caso muy particular del artículo 7, apartado D del protocolo de San Salvador, que ha sido ratificado por México, que establece la readmisión en el empleo, lo que nosotros conocemos como reinstalación? ¿Qué sucede en ese supuesto? ¿Qué ha resuelto la Corte? Y si estamos o no de acuerdo con lo que ha dicho la Corte. Es bien interesante, otro día que me hagas favor, lo platicamos. Perfecto. De manera entonces que, como ves, pues el derecho, fíjate, nomás por ponerte un ejemplo, cómo hay que entender al derecho administrativo. El derecho burocrático podría definirse como el conjunto de normas e instituciones jurídicas, ¿no? Que regulan la relación de trabajo entre el Estado asimilado a patrón y sus trabajadores, en la lógica que el Estado se desprovee de su facultad de imperium. Fíjate que el Estado, generalmente, como se relaciona con los particulares, es de supra a subordinación. Es el régimen exorbitante del derecho administrativo, que ustedes manejan muy bien, ya sé que son administrativistas, ¿no? Es el régimen exorbitante del derecho administrativo. Pues en el derecho burocrático, el Estado se desprovee de su facultad de imperium y se pone en igualdad de circunstancias que un trabajador. Es decir, actúa como patrón. Fíjate, por ponerte nomás un ejemplo. Sí. Tú pensemos que trabajaras para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o del Estado de México, pues, ¿no? Vamos a pensar que trabajas para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Que trabajas en un juzgado allá en Ecatepec, por poner un ejemplo, el que sea. El oficio emitido por el Consejo de la Judicatura, por el cual te separan del trabajo, ¿no? No es un acto de autoridad, ¿eh? No procede el amparo contra eso. Es un acto patronal. El Consejo de la Judicatura está actuando como patrón. Entonces, fíjate, la nota característica del derecho burocrático es que el Estado se desprovee de su facultad de imperium y se pone en igualdad de circunstancias que un trabajador. Esa es la razón por la que en el levantamiento de un acta administrativa, que será el documento base de la acción para cesar los efectos del nombramiento de un trabajador, debe haber 2 testigos de asistencia, para que den fe de los extremos en los que se desarrolló el levantamiento del acta. Okay. Porque está actuando como patrón, no como autoridad. Si estuviera actuando como autoridad, pues atento al principio, ¿no?, de legalidad administrativa, se presumirían válidos, salvo prueba en contrario, los actos realizados por la autoridad, ¿no? Sería una presunción juris tantum. Pero en materia laboral burocrática, el Estado no está actuando como autoridad, actúa como patrón. De manera que, como ves, pues son muchas cuestiones muy técnicas, sumamente específicas, las que informan una y otra rama del derecho, y pues que yo creo que por cuestión de tiempo, ya me eché casi 1 hora, no, en alguna ocasión que me hagas favor, me gustaría seguir platicándoles sobre la diferencia entre trabajadores de base, trabajadores de confianza de libre designación, trabajadores de confianza del servicio profesional de carrera, etcétera, porque son temas sumamente técnicos. Pues de verdad, maestro Luis Gerardo de la Peña, agradecemos mucho su tiempo, su disponibilidad, y así será. Nos comprometemos que, si nos permite, su agenda se lo da, en otros subsecuentes programas hablemos más derecho laboral, derecho burocrático. Es una pregunta rápida. ¿Cómo debe decirse? Porque muchos dicen derecho burocrático laboral y otros dicen el derecho burocrático administrativo. Lo correcto es derecho burocrático, nada más. Perfecto.
La rama correcta es derecho burocrático. Ah, pues vamos a seguir con ese tema. Derecho laboral burocrático. Ok, Pero son ramas autónomas. El derecho laboral regulado por el apartado A y el derecho ujú, burocrático regulado por el apartado B son ramas autónomas del derecho. perfecto. Pues entonces vamos a nombrar que esta es la primera parte del tema del derecho burocrático. Gracias, maestro Luis Gerardo de la Peña. Agradecemos mucho al director, al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, quienes hacen posible la realización de estos programas y estos espacios. Maestro Luis Gerardo de la Peña, nos vemos en una próxima emisión y hasta pronto y tenga una excelente tarde. Hasta luego.